Cuando nosotros vayamos a una iglesia, como lo he dicho anteriormente, siempre tenemos que aprender y ver, y lo primero que debemos de analizar es en qué cree la iglesia a la que me congrego. Lo primero. ¿Cómo saber a qué iglesia debo de congregarme, pastor? Pues vea primero en qué creen esa iglesia. Debo de ir a tal... ¿Y cómo sé qué es lo que creen? Todas las iglesias están obligadas a tener en su página de internet, en su página web, en su Facebook, como nosotros en el de Vida Nueva para el Mundo, BNPEM, aparece en el video mientras yo estoy hablando, Querétaro Oficial, ahí aparece en qué creemos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, nuestras metas, en fin. Todas esas cosas son importantísimas para que todos ustedes entiendan qué cree tu iglesia. Entonces, una de tantas enseñanzas importantísimas, porque hay unas que creen que se debe de hablar en lenguas, otras no, otras que se debe de danzar, otras no. Y bueno, ahí sí ya no nos estamos metiendo tanto en una situación donde si danzan o no danzan, me voy a congregar o no me voy a congregar, sino algo que es parte de la columna vertebral del cristianismo, que es de la fortaleza del cristianismo y de la palabra de Dios. Importantísimo creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y saber que el Espíritu Santo también es Dios, así como la Biblia es totalmente inspirada por el Señor, que la salvación no se pierde, que la palabra de Dios es inerrante, que es nuestra luz, nuestra única norma de conducta, de fe y de confianza. Importantísimo entender todos estos principios, que la salvación es a través de Cristo, a través de la gracia, a través de la obra de Cristo en la cruz, cuando resucitó de entre los muertos, que aquí no es una religión, no enseñamos una religión, sino tú puedes venir siendo católico, protestante, testigo de Jehová, esta es tu casa. Aquí predicamos que hay un solo Dios, justo y verdadero, un solo Salvador y un solo mediador entre Jesucristo y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Así que hoy en la tercera parte vamos a hablar acerca del Espíritu Santo como una persona de la deidad y como tal es coigual al Padre y al Hijo. Y espero que hay muchos temas que son muy populares y están bien. Por ejemplo, cuando yo he predicado de temas de cómo romper maldiciones en la familia, del divorcio, los padres, cómo educar a tus hijos, a esas prédicas les encanta a la gente. Pero también tenemos que aprender como cristianos doctrina. Tenemos que aprender sana doctrina. Tenemos que aprender palabra. Y tenemos, de aquí a que venga el Señor, varios años para aprender toda la clase de temas que hay en la Biblia, pero también doctrina. Entonces, ahorita doctrina, a lo mejor luego saltamos a algo práctico para su vida diaria, pero ahorita estamos y tenemos que aprender acerca del Espíritu Santo. ¿Cómo le vas a contestar a una persona que te dice que es la fuerza de Dios, que no es Dios, y todas las sectas y religiones te van a enseñar que no es Dios el Espíritu Santo? ¿Cómo se lo compruebas? Mire, en la Biblia, en primer lugar, se le llama al Espíritu Santo Dios. ¿Sabía usted? Se le llama Dios, no con D minúscula, con D mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tiene, como dije al principio, tiene los atributos de Dios. Veamos y ponga mucha atención. Ahorita, olvídese ya de el fin de semana, ya acabó, hoy acaba. Olvídese dónde va a ir a comer después del servicio, no esté pensando a dónde va a ir a comer.
olvídese de que si dejó prendida la lavadora, la secadora, olvídese, ya le cobrarán más gas, no sé, más luz, pero vamos a concentrarnos en la palabra y vamos a poner todos nuestros sentidos para que, dijo Cristo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Oigan la palabra y guarden la palabra, anoten la palabra y entre semana escuchen en el canal de YouTube de Alan Alducin, escuchen y repasen todas las prédicas que hemos comenzado a predicar desde que comenzamos hace un poco más de un año aquí en Querétaro. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, le voy a suplicar que deje su dedo ahí en Isaías, en el capítulo 6, versículo 8 y 9, nos dice la Biblia, y es un tema donde está hablando de la visión y el llamamiento de Uzías, la visión y el llamamiento de Uzías. Déjeme poner aquí mi cronómetro, y nos dice lo siguiente, dice versículo Isaías 6, 8 y 9. Después oí la voz de ¿quién? Del Señor, en mayúscula, de Dios, del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Qué decía la voz del Señor? ¿A quién enviaré? Y segunda, ¿quién irá por nosotros? Entonces respondió Isaías y dijo, heme aquí, envíame a mí. Versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Quién fue el que dijo estas palabras? El Señor. Vamos a compararlo dejando nuestro dedo ahí en Isaías y vamos a compararlo con Hechos 28. Hechos 28. Hechos 28. Y vamos a leer el versículo 25 al 26. 25 al 26. Dice, ve a este pueblo, cuando Pablo estaba predicando, y dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Ahora, ¿quién fue el que le dijo esto a Pablo? Dios, ¿sí? Lo mismo que le dijo a Isaías. Ve este pueblo y diles, de oído oiréis, y compárenlo con el que estábamos leyendo de Isaías que di, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Después oí la voz del Señor y regresamos a Hechos que nos dice en el versículo 25 al 26, dice, ve este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha, dice la Biblia, engrosado. Pero vean lo que dice el versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló. A ver, cuando Pablo está diciendo bien habló, ¿qué está citando? Está citando Isaías 6, 8 y 9. Y en Isaías 6, 8 y 9 nos dice ¿quién? El Señor, o sea, Dios. Y dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio de ¿quién, hermanos? Del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, a ver, ¿cómo está la cosa? En el Antiguo Testamento, dice Isaías, le dice el Señor, háblales y no oirán, diles, mas no entenderán. Y luego dice aquí que el Espíritu Santo fue el que lo dijo. Aquí no dice,
Y como decía por medio del Señor el profeta Isaías, sino dice, fue el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías que le dijo a nuestros padres: dile a este pueblo, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahora, vamos a tener otra comparación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y vamos a ver que cuando habla el Antiguo del Señor, de Dios, también se le pone en el mismo contexto al Espíritu Santo. Vamos a Jeremías capítulo 31, Jeremías capítulo 31, está Isaías, luego Jeremías capítulo 31. También van a dejar ahí su dedo y van a poder ustedes comparar lo siguiente, y solita, miren, solita la Biblia se explica a sí misma. Jeremías 31, 31, nos dice la Biblia: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto. Vean cómo dice el versículo 31. ¿Dice quién? Dice Jehová, ¿sí? Dice el Señor: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. ¿Dice quién? Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces vean lo que dice el versículo 33. Dice: después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos. ¿Por qué? Por Dios, el único Dios verdadero, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice otra vez Jehová, por tercera y cuarta vez: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho otra vez Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, y que parte del mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Está hablando del mismo Dios de los cielos y de la tierra y de nuestro Señor. Y lo comparamos con Hebreos. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos, vamos al capítulo 10 de los Hebreos. Y vamos a leer el versículo 15 al 17. Dice: y nos atestigua lo mismo. Ahora, ¿de quién está hablando? Del Espíritu, el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto. A ver, ¿de dónde se hablaba este pacto? En Jeremías 31, 33. Ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. A ver, ¿lo dice el Espíritu o dice el Señor? Es que es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Dice el Espíritu: pondré mis leyes en sus corazones, dice la palabra, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Dónde dice esto? Jeremías 31, 34. Y no decía Jeremías 31, 34, dice Jehová, dice Dios, y aquí dice el Espíritu, dice el Señor. O sea, los tres hermanos en Cristo son lo mismo.
Dios Padre tiene un ministerio, Dios Hijo tiene otro ministerio, el de salvar. Dios Padre es el Dios creador de los cielos y de la tierra, y los mismos atributos que tiene Dios los tiene el Hijo. Los que tiene el Hijo también los tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo ve usted? Y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios en unos minutos más adelante. Y acabo leyendo, dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, dice la palabra de Dios. En Hechos 5, vamos a Hechos capítulo 5. Vamos a recordar un versículo que leímos la semana pasada, donde el Espíritu Santo y Dios son la misma persona. Hechos capítulo 5, y leamos el versículo, vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses a quién? Dice: y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres sino a quién? ¿No dice primero que al Espíritu y luego a Dios? Porque mentirle al Espíritu es lo mismo que mentirle a Dios, porque son la misma persona. Alguien me dijo: a ver, explíqueme la Trinidad así, bien fácil. Dije: pues bien fácil. Bueno, a un lenguaje humano, a mente hablando, te puedo decir que la Trinidad es como el huevo. A ver, ¿cómo como el huevo? A ver, el huevo tiene clara, tiene yema y tiene cascarón. ¿El cascarón es huevo? ¿Sí? Claro que es un huevo. ¿La yema es huevo? ¿La clara es huevo? Y los tres son tres en uno. Digo, es una comparación muy simple. A ver, ¿cómo viene el agua? 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. H2O, ¿sí? Entonces, cuando el agua viene en forma de hielo, porque estuvo en el congelador, ¿sigue siendo H2O, sí o no? Cuando el agua está en una vaporera y empieza a salir agua en vapor caliente, ¿sigue siendo H2O? Sí. Y cuando sale agua del grifo, cuando le abres a la llave, ¿sigue siendo H2O? Los tres son 3 en 1. Nada más que en diferentes composiciones, en diferentes formas, ¿sí? En diferentes formas de materia, ¿sí? Líquido, sólido y gaseoso. Y aunque es una comparación muy simple, así es la Trinidad, son 3 en 1. A ver, ¿cómo está eso? Miren, eso es toda una doctrina extensa, pero la Biblia es muy clara y muy precisa en cuanto a que los 3 son 1. A ver, ¿quién es el que creó el universo? Yo les pregunto, ¿quién lo creó? ¿Sabía usted que también lo creó el Espíritu Santo? Mire, vamos a ver lo que dice Job 33:4. Job 33:4. Estoy mal. Vamos a Génesis, perdón. Dice la Biblia, espérame tantito. Dice: en el principio, Génesis 1, creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, vean que está en mayúscula, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí?
¿Ya vieron ustedes? Mientras Dios estaba creando, el Espíritu estaba dentro de la creación. ¿Qué dice Job 23:13? Vamos a poner más palabra en esto. Job 23:13 dice, en la parte del versículo dice, su Espíritu adornó los cielos. Su Espíritu adornó los cielos. ¿Si lo tienes? Job 26:13. 26:13. Fíjense, su Espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. A ver, entonces, ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿Dios o el Espíritu? Si Dios, solamente Dios puede crear y el Espíritu es una fuerza, ¿cómo es que el Espíritu adorna y puede adornar los cielos? Ahora, vamos a ver lo que dice Salmo 104:30. Salmo 104:30. Les recordamos que hay cunero. Aquí, miren, para que todos sepan, hermanos, los bebés pequeños tienen que ir con su mamá a ese cuartito y se oye muy bien la predicación para que los bebés no interrumpan la predicación y la enseñanza de la palabra. Entonces, a los bebés, porque de repente, miren, uno dice, mi bebé es bien tranquilo, hermano, nada más cuando llora, solamente cuando le da hambre. Entonces no sabemos en qué momento van a pegar el grito o algo, y es importantísimo, iglesia, y siempre lo vamos a reiterar y lo vamos a practicar. Todos los domingos no puede haber interrupción a la Biblia, ningún domingo, ¿sí? Así como enfatizamos que se debe de llegar temprano y que en la iglesia no solamente venimos a aprender de la Biblia, no solamente venimos a aprender doctrina, venimos también a formar carácter. Y eso es llegando antes, sirviendo en un ministerio en el momento que tú puedas y puedas usar tu vida para servir en algún ministerio, y llegando antes del servicio. Aquí no llegas a las 11 de la mañana, es a las 10:30. A las 10:30 doy la primera predicación, o sea que llegas a las 10:20, a las 10:30 la primera predicación, que estamos hablando del tema de la grandeza del servicio. Y después a las 11 comenzamos el servicio, y luego tenemos 25 minutos de alabanza. Luego tenemos la segunda predicación, que estamos hablando ahorita de la obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo los invito a todos desde las 10:20, ya vénganse con estacionen su carro, vénganse preparados, vengan a tomar el discipulado, porque no tenemos muchos estudios entre semana más que los miércoles. Entonces el domingo en la mañana, 10:30, tenemos otro discipulado con su servidor, y están todos ustedes invitados. Bueno, la Biblia también nos dice en el Salmo 104:30, nos dice la palabra de Dios, dice: envías tu Espíritu, dice, y son creados. Fíjense cómo Dios es el único que puede crear. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu puede crear? Entonces, ¿es Dios o no es Dios el Espíritu? Es Dios. Envías tu Espíritu, son creados, y dice, y renuevas la faz de la tierra. Ahora, otra pregunta que yo les hago: ¿quién es el único omnipresente en el universo? O sea, ¿quién está en todos lados al mismo tiempo? Dios. ¿Sabían ustedes que Satanás no es omnipresente? Salud. O sea, hay gente que me dice: hermano, fíjese que se me apareció el diablo. Digo, ay, ¿a poco tan importante eres? O sea, el diablo nada más puede estar en un solo lado, en una misma hora, en un solo minuto, en un mismo segundo, a la vez. En mi opinión personal, creo que el mismo diablo se encuentra trabajando con los líderes más poderosos del planeta, de la tierra.
Y está preparando todo para que venga la tribulación y todo para que surja el anticristo y el falso profeta. Cuando se te aparece y luego dice, ¿y cómo era? Y le digo, ¿cómo era el diablo que se te apareció? Bien feo, tenía unas colas y unos cuernos y tenía patas de cabra. Le digo, mira, si se te apareciera el diablo, hermanita, se enamoraría usted de la belleza, porque es un ángel de luz. Porque es el ángel más perfectamente creado de todos los ángeles. No tiene ni colas, ni cuernos, ni pata de cabra, nada. Es una persona perfectamente creada. Los demonios sí pueden tener formas horripilantes, ¿sí? Lo que le apareció fue un demonio, o soñó con unos demonios, o los demonios le metieron sueños, pesadillas en esa noche. Póngase a orar cuando tenga pesadillas, que sienten que la ahorcan en la noche, que se le va la respiración y que se sale de su cuerpo, y que entonces póngase de rodillas, póngase a orar. Y como decía este gran hombre que murió hace 3 días, el más grande evangelista de toda la historia, de todos los tiempos, de toda la historia de la iglesia, el doctor Billy Graham. Ese hombre, Billy Graham, murió de 99 años de edad esta semana. ¿Cuántos han oído hablar de Billy Graham? Billy Graham vino a México hace como 25 años. Primero estábamos nosotros, mi papá empezaba en el ministerio, y este Billy Graham, nada para que sepa la extensión de lo que es ese hombre, cómo lo usó Dios. Murió de 99 años, le predicó en vivo a 250 millones de personas. Ganó más de 7 millones de almas para Cristo con su organización. Más de 2.500 millones de personas lo llegaron a ver, o en televisión, o en películas, o por la radio. Fue un hombre que tuvo siempre la misma casa, sencilla, una organización que estaba en todo el mundo, el hombre que más almas ha ganado para Cristo, ganándole a los apóstoles y a todos los de la historia de la iglesia. Esto sucedió en el siglo XX y en el siglo XXI, y le llamaban el pastor de América, de Estados Unidos, porque asesoró desde el presidente Truman hasta el presidente Obama. Él siempre estuvo en las tomas de posesión de poder de todos los presidentes de Estados Unidos y oró por ellos antes de que tomaran el poder, y cuando habían guerras y habían situaciones difíciles, siempre Billy Graham fue el consejero de todos, desde Truman hasta el presidente Obama. Claro que no todos le hacían caso en todos los consejos que él les daba. Un hombre íntegro, nunca se descubrió que cayó en pecado, nunca se descubrió, nunca se le comprobó que robara dinero, nunca se descubrió que él usara los fondos de su ministerio, de la asociación Billy Graham, nunca cayó con otra mujer. Fue un hombre, le llamaban Mr. Clean, para que lo entiendan en México, maestro limpio. O sea, de los poquitos que han existido en la historia del cristianismo, que han muerto sin que los puedan señalar con el dedo con una tacha. Claro que hay enemigos siempre de hombres de Dios. Todos los pastores tenemos enemigos, evangelistas, etcétera, que era un ecuménico, decían unos, que porque una vez estuvo en el Papa con el Vaticano. ¿Y eso qué tiene? O sea, nosotros nos invitan a predicar al Vaticano de Cristo, vamos y predicamos de Cristo. Somos luz en medio de las tinieblas. Pero eso no significa que estemos nosotros unidos con ellos. Pero la gente malinterpreta, la gente dice cosas, habla por hablar, no sabe lo que significa y lo que es ser un evangelista. Un evangelista tiene que predicar. Si te invitan a una iglesia católica, a una iglesia, yo no estoy hablando de unir religiones, estoy hablando de que si a mí me invitan a cualquier clase de iglesia y me invitan y me dan el púlpito, yo les hablo de Jesucristo. Yo no voy a participar en una celebración pagana, no.
porque no puedo unir las tinieblas con la luz, pero sí puedo hablar de Cristo, puedo compartirles de Cristo si me dan el púlpito. Y muere este hombre hace cuatro días, el doctor Billy Graham. Él estuvo en México, en la Arena México, no es la nueva arena que existe actualmente, y estuvo con el presidente López Portillo. Y a mi papá le tocó el honor, el privilegio de ser su traductor, de inglés al español. Entonces fueron a Los Pinos con el presidente López Portillo, con Paloma, su esposa, y Billy Graham le habló de Cristo. Después a Billy Graham le gustaba, él tenía un grupo de misioneros en Acapulco, y nosotros somos de Acapulco, nosotros somos acapulqueños. O sea, nosotros somos de la costa, mi hermano, ¿sabe? Somos de la costa, ¿sí? Entonces, por eso parezco medio lanchero a veces. Pero yo soy de Acapulco, ¿sí? Y mi papá ahí también se crió en Acapulco. Y los misioneros que discipularon a mi papá, que prepararon a mi papá para servir a Dios por muchos años, eran íntimos amigos del doctor Billy Graham. Entonces Billy Graham iba a Acapulco de vacaciones, cuando todavía se podía ir de vacaciones a Acapulco, hace muchos años atrás. Entonces le habla a un misionero y le dice: hay alguien que te quiere conocer. Fíjense, o sea, en vez de que mi papá dijera yo lo quiero conocer, él siendo el hombre más importante, el predicador más importante, dice: hay alguien que te quiere conocer. Y dice: papá, ¿quién? El doctor Billy Graham. Le dice: papá, no, me quiere conocer a mí. Mi papá no lo conocía a nadie, más que nosotros, su familia, nada más, ¿sí? Y esos misioneros una vez le dijeron a mi papá: usted, hermano, sabemos que va a ser el Billy Graham de América Latina. Así le dijeron, cuando él apenas ni predicaba, era un discípulo. Y fue con el doctor Billy Graham, y fue con su hermano Alejandro Alducin, y dice, mi padre nos cuenta, que cuando conoció al doctor Billy Graham, nunca nadie había impactado tanto su vida como ese hombre, y él dijo: yo quiero seguir el ejemplo de honradez, del hombre que es, de la integridad, y quiero convertir en mi organización, en Vida Nueva, una organización que alcance a las naciones y miles o millones de personas posibles. Y después de la prédica yo les voy a hablar un poquito de lo que hace Vida Nueva en las naciones, no nada más en Querétaro, sino en toda América Latina. Tuve la oportunidad de conocerlo. Yo tuve la oportunidad de estar en Charlotte, Carolina del Norte, hace un poquito más de 10 años, y con varios evangelistas. Se llama The Cove, es un lugar que es un museo de todo el ministerio de Billy Graham, y nos dijeron: esta noche va a cenar con ustedes Billy Graham. Y nosotros: ay, no creo, no, el hombre más famoso cristiano del mundo, no puede ser. Y estábamos cenando, y como tenía ahí mi palanca, ya somos los mexicanos, en todos lados tenemos palancas. Tenía ahí una palanca ahí en el lugar donde iba a llegar Billy Graham. Ya me dijo hasta en qué mesa se iba a sentar. Entonces, pues yo me senté en la de al lado con mis amigos mexicanos. Ahí estamos los mexicanos, ¿no? Entonces llega el doctor Billy Graham, lo pudimos saludar, pudimos platicar con él. Una humildad, una sencillez, impactó mi vida, cambió mi vida después de conocerlo. De veras que ha perdido el mundo un gran hombre de Dios, pero está en la presencia del Señor. Y sabemos que ha dejado un legado con su hijo Franklin Graham, que tiene un ministerio que se llama La Bolsa del Buen Samaritano, que regalan millones de juguetes a niños por todo el mundo, y siguen haciendo cruzadas en estadios en todo el mundo. Damos gracias a Dios porque dejó este legado, y para que nosotros sigamos las pisadas de Cristo y seamos imitadores de hombres que en nuestra vida van a impactar nuestras vidas con su santidad y su entrega. Miren, el Espíritu Santo es omnipresente. Vean lo que dice el Salmo 139, versículo 7. Aunque Satanás no lo es, ni nadie lo es, Dios lo es. Dice el Salmo 139, versículo 7. ¿Qué dice? ¿A dónde, dice, a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de qué? A ver, ¿quién es el único omnipresente?
Uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente, omnipotente, el Shaddai, el Todopoderoso, el Rafa, Jehová Nisi. Bueno, tiene un montón de atributos y de nombres el Señor, porque es Dios, Él es el todo, ¿sí? Él es nuestro todo, es nuestro creador, nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y la Biblia nos dice, si el Espíritu Santo no fuera Dios, dice, ¿a dónde huiré de la presencia de Dios? Es imposible huir del Espíritu Santo. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, y a donde quiera que vayas, Acapulco, Guatemala, El Salvador, China, Rusia, a donde fueras, no puedes huir de la palabra, no puedes huir de la voz de Dios, no puedes huir de lo que Dios te está diciendo aquí adentro a través del Espíritu? Un hombre de Dios nunca debe decir, Dios me dijo. No, un hombre de Dios siempre debe decir, el Señor me mostró a través de su palabra. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Y muchas veces pone a través del Espíritu un sentir en nosotros por dentro. Yo escucho a cada ratito gente que dice, Dios me habló, Dios me dijo. Y todos, ay, Dios le habla. Pues a ustedes también, diario. Si leen la Biblia, Dios les habla. Pero así, ellos lo dicen así como que les dijo Johnny Walker, Juan Pérez, ve esta mañana y dile a mi pueblo. No, Dios nos habla a través de su palabra. Y nosotros cuando les hablamos la palabra de Dios, es Dios hablándoles. Por eso, bien peligroso que ustedes sigan al hombre y no a Dios. ¿Y saben cómo nos damos cuenta que siguen al hombre? Mi esposa y yo nos damos cuenta a cada rato. Porque oímos a muchos cristianos que dicen, es que el pastor Armando Alducin dice. El pastor Alducin dijo. O dicen el nombre de su líder. Y nunca debemos decir, tal persona dice. Siempre debemos decir, la Biblia dice. Nunca pongamos al hombre antes que a Dios. La Biblia dice. Nosotros podemos decir un montón de cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Siempre la Biblia dice. Es que en la iglesia, en mi iglesia me enseñan que no se debe festejar la Navidad. Es que en mi iglesia me dicen que hacer esto es malo. En la iglesia me dicen que como un día me encontré una persona que me decía, no, pues es que es pecado celebrar la Navidad, es pecado celebrar el Día de la Bandera, es pecado celebrar el Día del Amor y la Amistad, porque es San Valentín, es un santo. Así me dijo. Le digo, sí, fueron 3 sacerdotes que no los dejaban casarse a los soldados en la época de las cruzadas, para que no se distrajeran, y la iglesia los enviaba como soldados y no los dejaba casarse para no estar distraídos que estaban casados, y salió un San Valentín, un sacerdote Valentín, que los empezó a casar y que lo empezó a autorizar, y bueno, y como se hizo bien popular y todo y lo mataron, pues le pusieron San Valentín y lo mataron el 14 de febrero. No, hermanos, es del diablo, nosotros no celebramos San Valentín. Le digo, hermano, a ver, espéreme tantito. A ver, yo sé que es pagano, yo sé que la Navidad no es el 24, yo sé que es una fiesta pagana, pero yo en mi casa no la hago pagana. Yo doy regalos a mi esposa, a mis hijos, intercambiamos con mi familia, ponemos un árbol de Navidad. No, que el árbol viene de Babilonia y que los medas y los persas y lo no sé qué, y que las esferas vienen de Balaam y que no. No, le digo, hermano, esas esferas yo las compré en Sears, se lo prometo. Y en Liverpool, hermano, o sea, no, es que usted no sabe el significado. Y ya me dije,
Yo lo respeto. Mire, yo respeto a los que no lo celebran, pero usted también respéteme a mí, porque la Biblia dice, nadie te juzgue en comidas o bebidas o días de fiesta. Tu conciencia tiene que estar limpia y transparente delante de Dios, ¿sí? Y es para nosotros muy bonito celebrar la Navidad, aunque Cristo no nació en Navidad, y poderle hablar a toda la familia, gozarnos en Cristo. O sea, no andamos ni meciendo al chamaco, ni al bebé, ni andamos con esas tradiciones paganas, ¿sí? Ni andamos pidiendo posada, ni tampoco, ¿no? Pero nos reunimos y ¿saben qué hacemos a nuestra familia? Oramos, nos regalamos regalos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Dios es un Dios que da, Él dio a su Hijo, le gusta a Dios regalar. Entonces este mismo hermano le dije, a ver, ¿celebra su cumpleaños? Ya sabía por dónde iba. Me dice, pues sí, me hace mi esposo un pastel y todo. Le digo, pagano, porque los cumpleaños son paganismo, hermano. Entonces no podemos celebrar nada. Porque vivimos en un mundo que está bajo la maldición ¿de qué? Del pecado y de Satanás y del mal. Entonces vámonos como los menonitas y vámonos al cerro y hermanos de túnicas y vamos a irnos y apartarnos. No, Dios quiere que seamos luz en medio de las tinieblas. Ahora, Halloween es diferente. Aquel cristiano que predique que Halloween, que no hay problema, que podemos aprovechar para evangelizar, eso es mentira, es una celebración satánica la de Halloween, literalmente. Los vampiritos y que el Draculita y que Chiqui Drácula y que te vistes del hombre araña en Halloween y todo eso, dame mi calaverita, o sea, también, ¿no? Hay que saber distinguir. La ofrenda a los muertos. También, cuando es el Halloween, cuando es el Día de Muertos, dice la Biblia, no comáis nada sacrificado a los ídolos, a los muertos. Entonces se le dan ofrendas a los muertos y luego la gente se lo come. Eso no está permitido en la palabra. Es muy clara la Biblia. Pero en cuanto a otras cosas, hermanos en Cristo, a libertad fuimos llamados. Usemos nuestra libertad para glorificar y levantar el nombre del Señor. Si vamos a una boda y no es cristiana, vamos a unos 15 años, vamos no sé qué, vayamos a hacer luz, vayamos a hablar de Cristo, vayamos a hablar de Dios, dejemos que el Espíritu Santo nos use, compartamos de Cristo, seamos luz en medio de las tinieblas. Este mundo necesita cristianos llenos de convicciones que prediquen, que hablen, que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra, esos cristianos necesita Dios, guerreros, valientes, que no tienen miedo a levantarse y hablar y proclamar las buenas nuevas que Jesucristo es el Señor, aleluya. No podemos estarnos escondiendo, no podemos ponernos debajo de un almud. Dicen, nadie prende una vela y la pone debajo de un almud, no, sino la pone encima del almud para que alumbre a todos los que están en casa. Nosotros los cristianos somos velas y a donde quiera que vayamos tenemos que brillar, tenemos que dar luz y ser luz en medio de las tinieblas. También es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? A ver, ¿que todo lo siente? Exacto. Que todo lo sabe. Me digo, a ver, Dios es omnisciente. Sí, porque siente todo. No, digo, no, porque si habla omnisciencia, ¿sí? De que todo lo sabe, ¿sí? Dios todo lo sabe, todo. ¿Cuántos cabellos hay en tu cabeza? ¿Cuántos? ¿Sabe? Ay, qué grande es Dios, que sabe que antes de que se caiga una hoja de un árbol, Él ya sabía que se iba a caer. Imagínense la grandeza de la mente de Dios. Por eso no podemos entender todo el concepto de Dios. No podemos, porque nuestro cerebro es de 60 watts y el cerebro de Dios es de 1.000.000 de watts. ¿Qué pasa si a un foco de 60 watts le metes 1.000.000 de watts? Lo revientas. Y por eso muchos andan reventados en la vida, porque tratan de entender todo y racionalizarlo. Somos 60 watts, ni modo. No somos dioses. Él es omnisciente. 1 Corintios 2, 10 al 11 dice:
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Nadie conoció todo, sino el Espíritu de Dios. Ahora, yo les pregunto, en la Biblia, ¿quién enseña que santifica? Dios y Cristo, ¿verdad que sí? La Biblia, ¿quién nos enseña? ¿Quién nos justifica? ¿Saben qué significa justificar? Declararnos justos delante de Dios. Eso es abogado, lo que acaba de decir nuestro hermanito. Eso es abogado. Él intercede por nosotros, se convierte en la propiciación por nuestros pecados. El que nos hace justos delante de Dios, ¿cómo se llama? Cristo. Yo les pregunto, ¿Cristo es Dios? Sí. También podríamos hacer un tema de esto, lo hemos hablado en muchos sermones. También Cristo es Dios. Ira. Luego se me salió el acapulqueño, hermanos. Ira, órale. Ira, vale. El Espíritu santifica, justifica y lava. El Espíritu santifica, justifica y lava, ¿sí? Ahora vean lo que dice 1 Corintios 6:11. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. ¿Y por quién más? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, también el Espíritu santifica, justifica y lava. Ahora, ¿quién es el único que es soberano en el universo? Dios. 1 Corintios 12:11. Si solamente Dios, entonces ¿por qué el Espíritu también? Pero todas estas cosas, ¿de qué está hablando este versículo? Ya anótele. Sí, los dones espirituales. ¿Quién contestó esto? Muy bien contestado, muy bien. Pero todas estas cosas, la repartición de dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como ¿quién? Como Él quiere. Eso le pertenece a la soberanía de Dios. Solo Él sabe qué te va a dar, qué no te va a dar, con qué te va a bendecir, qué no te va a bendecir, cuándo vives, cuándo mueres. Es parte de la soberanía de Dios. El Espíritu es soberano. Dice que Él reparte como Él quiere y es algo que le pertenece a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Y en último lugar, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Nos dice la Biblia, porque nunca la profecía se refiere a la Biblia, porque nunca la Biblia fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por ¿quién? Entonces, si alguien te dice, es que la Biblia la escribieron hombres, pues dile, pues ni modo que marcianos. Claro que la escribieron hombres, pero ¿sabes qué hombres eran? Profetas, santos de Dios, pescadores, apóstoles, santos, entregados, discípulos, y fueron estos hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Tú has estado alguna vez en la escuela donde no te sabes la 25 y te sientas siempre nada más en la hora de los exámenes, o cuando hay exámenes te sientas junto a la matada del salón? Y dices, toda la semana me cae que te compro tu torta, tu sándwich, tu refresco, tus papas, pero pásame una, me tienes que pasar unas.
Entonces le dices, 25. Y te dice, ve. Y tú todavía de menso le dices, ve, que ve, ve. Dice A, B y C, ¿no? Ve. Va, ve. ¿Qué hizo esa niña? Te sopló. Te dio la respuesta. Así escribieron los hombres de Dios. El Espíritu Santo les soplaba, les decía. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que Dios hablaba a Adán así como en el aire y le soplaba y hablaba con ellos en el jardín del Edén y escuchaban en el aire la voz de Dios? Así el Espíritu Santo les hablaba. A ellos sí les hablaba porque no estaba acabada la Biblia. Pero cuando la Biblia dejó de escribirse y acabó en Apocalipsis, Dios ya no nos habla de esa manera. Dios nos habla a través de la Biblia. Y esa es otra doctrina que creemos en Vida Nueva Querétaro y en el mundo, que Dios nos habla a través de la palabra. Aguas con esos falsos profetas. Dios dice, te vas a ir allá, te vas a ir acá, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Dios no te habla tu futuro, porque Dios no quiere, y lo dice en su palabra, que te afanes por el futuro. Cada día trae su propio afán. Dios te quiere hablar hoy tiene una palabra para ti. Mañana te enterarás que tiene Dios para ti. Dice la Biblia, el pan nuestro de cada día, dánoslo mañana, no, hoy. Dios quiere que vivamos todos los días por fe. Dios no quiere que me preocupe mañana, sino de hoy, sino que esté ocupado hoy, creyendo, confiando en Él. Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, soplados por el Espíritu Santo. Hermano, ¿quieres saber profecía? Lea la Biblia. Lea la palabra. ¿Quieres saber qué quiere Dios para su vida? Lea la Biblia. Billy Graham dio 3 consejos antes de morir y se los voy a compartir. ¿Cómo pudo un hombre servir 70 años de su vida a Dios, 75 años de su vida a Dios, sin nunca apartarse del Señor? ¿Cómo lo hizo? 3 consejos. Y me los quedé grabado desde antier que los escuché. Dijo, 1, sean imitadores de Cristo. 2, lean todos los días la Biblia. Lean todos los días la Biblia. Si no saben por dónde empezar, comiencen por Lucas. Comiencen por Lucas. Y cuando acaben Lucas, vayan con Juan. Lean los evangelios. Y quédense unos meses con los evangelios. Vuélvanlos a repetir. Y si quieres leer el Antiguo Testamento, comienza desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 3 consejo, ora todos los días, porque entre más ores, más íntimo te vas a volver amigo de Dios. Nada más, es todo. Oramos. Alberto, si me acompañas. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Porque nos permites, Padre Celestial, en esta mañana, entender y saber que tu Santo Espíritu es Dios, parte de la Trinidad, parte de la Deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Hemos aprendido que es omnisciente, omnipresente, justifica, limpia, salva. Y es una bendición saber que también es creador y que Él nos habla todos los días a través de tu palabra. Hoy el Señor te está hablando, hoy el Señor te está llamando, hoy el Señor te está buscando. Hoy el Señor está tocando las puertas de tu corazón. Hoy el Señor quiere que vengas a Él
Tú que estás trabajado y cargado y que tienes tantos problemas y tienes aflicciones o a lo mejor no tienes tantos problemas, pero estás vacío por dentro. Y eres católico, protestante, mormón, testigo de Jehová, cristiano, no sé, pero no tienes a Jesús en tu corazón. Yo te invito en esta mañana a que tú le abras tu corazón al Señor Jesucristo y le pidas que entre a tu vida como tu único Señor y tu único Salvador. Ábrele tu corazón a Jesús. Pídele que entre a tu vida. Pídele que entre a tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Dice el Señor, el alma que pecare de cierto morirá. Si no os arrepentíos, pereceréis igualmente. Así con tus ojos cerrados, pídele perdón por tus pecados a Dios. Y si quieres recibir a Cristo en tu corazón, en esta mañana, repite esta oración, en esta tarde, y dile a Dios: Dios, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Yo creo que Jesús murió y resucitó al tercer día de entre los muertos y dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Yo te acepto y te recibo. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Si hay alguien que así con sus ojos cerrados todos, hizo esta oración, levante su mano y vuélvala a bajar. ¿Alguien recibió a Jesús? ¿Alguien hizo esta oración? Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Damos muchas gracias al Señor por la vida de